La filosofía contemporánea es aquella que abarca las corrientes surgidas entre finales del siglo XIX. Una de las características más sobresalientes se debe a que existen dos grandes ramas, la rama analítica y la continental, las cuales difieren en el tipo de temas que tratan y su manera de abordarlos. Las principales corrientes de la filosofía contemporánea. Una de ellas es el positivismo, es una de las corrientes de la filosofía contemporánea. El marxismo, otra corriente filosófica. Vitalismo, en la filosofía contemporánea. Fenomenología, existencialismo, otra de las corrientes filosóficas. Los autores principales de este tipo de filosofía son Karl Heinrich Marx, Friedrich Wilhelm y Nietzsche, entre otros. El positivismo. El positivismo, filosofía positiva, es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solo puede surgir del método científico. Como consecuencia de esta postura, los positivistas critican la metafísica como pseudociencia por buscar lo que está más allá de la ciencia. El positivismo deriva del empirismo y de la epistemología que surge a inicios del siglo XIX, de la mano de los pensadores franceses Henri de Saint-Simon y Auguste Comte y el británico John Stuart Mill. Otra corriente de la filosofía contemporánea es el vitalismo. Se caracteriza porque es una forma de irracionalismo, es decir, que niega la primicia de la razón en la naturaleza y en las actividades humanas. Además, se abandona el concepto de la tradicional de la razón, abstracta, especulativa o científica, para considerar la razón como vital o histórica. Se sostiene gracias a que es un aspecto del voluntarismo que argumenta que los organismos vivos no son la materia simple, se distinguen de las entidades inertes porque poseen fuerza vital o élan, vital en francés, que no es ni física ni química. Los vitalistas establecen una frontera clara e infranqueable entre el mundo vivo y el inerte. Esto se originó en el siglo XVIII como una separación entre lo vivo y lo inerte, y entre 1800 y 1882 logró sintetizar un compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico, poniendo fin de esta manera a la teoría vitalista de Jöns Jakob Berzelius. Otra rama de la filosofía contemporánea es el existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? Es una corriente filosófica y literaria, orientada en el análisis de la existencia humana. Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes, de categorías abstractas, ya sean raciones, morales o religiosas. Esto surge en el siglo XX, en Alemania, que luego se difunde por toda Europa, especialmente en Francia. Este movimiento se da a raíz de los filósofos antecesores, como Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche y Unamuno, siglo XIX. Las características: concepción pesimista de la vida y del ser humano, primacia de la subjetividad frente a la objetividad, influencia en el mundo del arte, la existencia humana, individualismo, la emoción, cuestionamiento de la existencia de Dios. Las corrientes del siglo XIX. Derecha hegeliana. Los hegelianos de derecho, también llamados viejos hegelianos, afirmaban la incompatibilidad entre cristianismo e idealismo hegeliano y daban del sistema una interpretación espiritualista, aprovechando además su filosofía para apuntalar diversos dogmas cristianos. La izquierda hegeliana. Los hegelianos de izquierda, también llamados jóvenes hegelianos, rechazaban toda interpretación religiosa de la filosofía de Hegel y hasta sostenían la incompatibilidad entre religión cristiana y filosofía hegeliana, luciendo la religión a simple mito. Feuerbach es considerado el padre intelectual del humanismo ateo contemporáneo, también denominado ateísmo antropológico. El ateísmo antropológico, ¿qué es? Es como un imperativo para la afirmación del hombre, como un humanismo. Dios no existe y es necesario que así sea para el bien del hombre. Dios es innecesario e inoportuno para la realización del hombre en cuanto tal.
Este denuncia el fenómeno de alienación religiosa, que es el que el ser humano no se pertenece, sino que se desposee de sus cualidades para crear una idea que se considera superior. Karl Marx, el marxismo, es una perspectiva teórica y un método de análisis socioeconómico de la realidad y la historia, que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico, y adopta una visión dialéctica de la transformación social y análisis crítico del capitalismo. Utiliza el método dialéctico para justificar el final del capitalismo y el triunfo del comunismo. Para el capitalismo es un sistema de producción inherentemente injusto, en el que las clases proletarias son explotadas por la burguesía como mano de obra y a cambio obtienen un salario que usan para consumir, entre otras cosas, los bienes que ellas mismas produjeron. Y el comunismo no es otra cosa que la abolición de las formas capitalistas de la producción social, tales como la subsunción del trabajo bajo el capital, la transformación de la productividad social del trabajo en la productividad del capital, el trabajo enajenado, etc. Los filósofos de la sospecha son Paul Ricoeur, engloba Karl Marx, Freud y Nietzsche. Marx expone que el error ha consistido en suponer que el gran motor de la historia son las ideas cuando en realidad es la economía. Freud expone que la esencia humana no es racional, sino irracional, lo que motiva al hombre en su inconsciente. Nietzsche dice que la cultura occidental se basa en conceptos que no representan nada concreto. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima. Adiós.